Bien, muy buenas tardes, buenos días. Es un placer poder ser parte de esta reunión, de esta tertulia, que básicamente rinde homenaje al compositor más representativo de la música peruana. No solamente por su talento artístico, sino también por sus inquietudes sociales y su calidad humana. Dos advertencias previas a mi presentación en sí. Vamos a tratar de pasar un breve video que en cierto modo representa el argumento de El Plebeyo. Y en segundo lugar va a haber algunas duplicaciones, probablemente con lo dicho por Oscar. Empecemos, por favor. La noche cubre ya con su negro fresco, y es que cruza la gente con pausa vacía. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el Plebeyo, el hijo de pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está una cruel decepción. Llamar a un aristócrata siendo plebeyo es trémulo de emoción. Dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el amor es puro, el deseo es sincero porque quitarme quiere la fe del corazón. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, y el alma en que se anida mi incomparable amor. Y yo, un humilde plebeyo, muy distinta la sangre, ni otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Que ve destruido su ideal, reacciona y se redeja en franca rebeldía que cambia su humilde faz. El plebeyo de ayer no es el rebelde de hoy, que por doquier pregona igualdad en el amor. Trémulo de emoción, y dice así es su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino. Pero no es un delito porque está allí. Y si el amor es puro, el deseo es sincero porque quitarme quiere la fe del corazón. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, y el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo un humilde plebeyo, muy distinta la sangre, ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Creo que con esto hubiera sido suficiente para mi presentación, pero porque evidentemente nos hace reflexionar y pensar en torno a la obra de Pinglo. Sin embargo, tengo algunos documentos y en realidad este es un balance con la presentación de Oscar, que ha sido abundante y rica en figuras y gráficos. Esto tiene más palabras.
Adelante. Ah, aquí tengo. Evidentemente, la obra más representativa, un verdadero ícono en la cultura musical peruana y en la música criolla, es El Plebeyo. Empecemos con algunos hitos biográficos en relación a Felipe Pingló. Repito, algunas información ya se ha dado. En julio de 1898 tiene lugar la boda de Felipe Pingló Meneses y María Florinda Alba. Él declaró en los documentos correspondientes tener 37 años y ella 28. En julio de 1899 nace Julio Felipe Federico Pingló Alba. Su madre lamentablemente fallece 7 días después del nacimiento de Pingló con una uremia masiva. Fue bautizado en septiembre y criado por sus tías paternas, todas ellas educadoras avecindadas, como ya se ha dicho, en la calle del Prado, ahora Girón Junín, número 500. Hizo estudios primarios en 3 escuelas entre 1905 y 1910. Su primera comunión en agosto de 1910 en el Templo de San Francisco, y en 1911 inicia estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que los interrumpe el año 14, o sea, no terminó la secundaria y empezó a trabajar. En su adolescencia y juventud, Felipe Pingló y su juventud temprana mostró gran interés por el fútbol. Parece que era su modalidad de socializar, porque la verdad era un muchacho tímido, un tanto reservado. Y también empezó a frecuentar grupos musicales en las llamadas jaranas y en las amanecidas. En 1921 abandona Barrios Altos para mudarse al distrito de La Victoria. Como lo ha dicho Oscar, había pues gran distancia entre uno y otro lugar, y 2 años después retorna a Barrios Altos. Tal es el impacto de esta experiencia que una de sus magníficas composiciones, De Vuelta al Barrio, tiene que ver con esta experiencia de su retorno a Barrios Altos. En 1926 contrae matrimonio con Hermelinda Rivera. Ustedes conocen otro vals de Pingló titulado Hermelinda. Viven en Penitencia 282, actual Girón Paruro, tienen 2 hijos, Carmen y Felipe. En 1928, como ya se ha dicho, comienza a tener síntomas respiratorios, y esto es importante tenerlo presente y en cierto modo explica la corta vida que tuvo Felipe Pingló. En 1929 empieza a trabajar como secretario privado, esa es la información que he obtenido, secretario privado del ministro de Guerra, el general José Luis Salmón Fossati, que fue su padrino de matrimonio y que se convirtió además en una especie de protector y benefactor de Felipe Pingló y su familia. En 1930 muere su padre a los 80 años de edad, y es importante señalar que entre el 30 y el 36 es un periodo de creciente reconocimiento del talento de Pingló, el cual se ganó la admiración y gran popularidad en el medio artístico y musical. Es importante, él falleció, como ya se ha dicho, el año 36, pero ya 5, 6 o más años antes de su fallecimiento ya era una figura reconocida en el mundo musical, popular, criollo, específicamente del vals criollo. La fase final de su vida tiene lugar entonces a partir de comienzos del año 36, una acentuación gradual de síntomas respiratorios, tos, lo que se llamaba en aquella época bronquitis crónica, cuadros febriles, expectoración matinal, catarros, con decaimiento general y pérdida de peso. Lo más probable es que fue tuberculosis. En abril, por 12 días, fue admitido al Hospital 2 de Mayo, cama 27, sala Odriozola. Su médico fue el doctor Carlos Bambarén. En abril el 25 de abril del mismo año,
Fue entrevistado, como se ha señalado, por el periodista Juan Francisco Castillo para el semanario Cascabel, dirigido por Federico Mori. Es importante señalar que a pesar de que Mori era un periodista progresista para la época, se resistió un tanto a publicar el trabajo de Castillo, la entrevista que le hizo a Pinglo en el hospital. Ahora bien, esa es la única que se tiene de noticia, información e entrevista pública que tuvo y que se publicó. En mayo, 13 de mayo, fallece en su casa a la edad de exactamente 36 años y 10 meses, rodeado por 17 amigos. No hubo información mediática alguna, pero como han visto las fotografías, sus exequias fueron multitudinarias. Y 4 días después de su muerte, en señal de la popularidad y el respeto con que lo tenía la comunidad musical de la época, un grupo de amigos funda el Centro Musical Felipe Pinglo. Pues bien, a partir de estos hitos biográficos, unas palabras en relación a la Lima y el Perú de Pinglo. Se ha señalado ya una serie de repercusiones en el país de eventos que habían tenido y tenían lugar a nivel mundial. No voy a enumerarlos. Pero la frase "el Perú es Lima" era realmente el punto fundamental de la dinámica demográfica y de la dinámica social en el país. Ignorancia deliberada y sistemática de otras ciudades y regiones del país. Persistencia de castas e inequidades socioeconómicas que se reflejaba en las diversas zonas de la ciudad, las viviendas, barrios, ingresos familiares. Había distinciones claras en aquella época, lo cual se refleja más adelante, no solo en obras de escritores o periodistas, en fin, sino también en obras musicales de tipo de la obra de Felipe Pinglo. El oncenio de Leguía marcó una serie de características en la sociedad peruana, limeña: incertidumbres políticas, inicios de pronunciamientos laborales, estudiantiles, sindicales e ideológicos. Se ha hablado ya del comienzo de un movimiento social y político de protesta, de rebelión, de insurgencia y crítica a los elementos gobernantes. Por el lado de estos, había un claro desprecio de la élite aristocrática hacia las clases populares. Había división social, inequidad social clara. Hábitos y costumbres en el cultivo de las artes, música y bailes de las clases alta y popular. Por supuesto, el foxtrot y los valses vieneses eran los que dominaban la actividad social de los grupos aristocráticos, en tanto que allí empezaba ya, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, la, entre comillas, protesta que adquiría la forma de producción musical en los barrios, en los callejones, en las casas de vecindad, etc. Es interesante señalar que tuvo una relación amistosa con José Carlos Mariátegui. De hecho, cuando Mariátegui estaba hospitalizado, Felipe Pinglo lo visitó en el hospital y luego lo visitó en su domicilio. Eran amigos. Sin embargo, Felipe Pinglo en algún momento, y esto es materia de discusión, se decía que era socialista, doctrinariamente hablando, pero si aún esto no fue así, lo evidente es que tuvo amistad con Mariátegui y que además el contenido de su obra puede ser llamado o calificado como de contenido social o socialista. También tienen lugar en aquella época, se ha señalado fines del siglo XIX y comienzos del XX, etapas iniciales de la música criolla y popular, la llamada Guardia Vieja,
que se llamó Guardia Vieja después, por supuesto, pero es donde se formaron los precursores del vals peruano tal como lo conocemos. Y a ese movimiento vino después el que lideró, en cierto modo, sin proponérselo, por supuesto, lideró Pinglo como la nueva generación, por lo cual, al ser la nueva generación de la música popular peruana, el grupo antiguo se le empezó a llamar la Guardia Vieja. Entremos un poquito en lo que corresponde también algo más a mi campo, a mi terreno, y vamos a hablar de Felipe Pinglo en tanto que persona y en cuanto a su personalidad. He señalado ya que cuando niño se le describe como afectuoso, de buenos modales, algo retraído. No obstante, le gustaba el fútbol y jugó hasta en 3 equipos en su época adolescente y juvenil. Fuera del fútbol se le describía como melancólico y triste. Era evidente que amaba a su barrio y empezó a concurrir con amigos a las jaranas de callejón o en las casas de vecindad, y conoció a los padres del criollismo, lo que más tarde vino a llamar la Guardia Vieja. Ávido lector de autores extranjeros: Rubén Darío, Bécquer, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, y peruanos: Federico Barreto, Leonidas Yerovi, Abraham Valdelomar, José Santos Chocano estaban entre sus autores favoritos. Tan es así que su gran amigo Pedro Espinel, luego de su fallecimiento, llamó a Felipe Pinglo un caballero con léxico. Hay una información conflictiva acerca de un hábito o ingesta alcohólica. De hecho, no se puede decir, ni parece que no fue alcohólico, pero en estas jaranas, en estas reuniones, evidentemente había un consumo cierto de alcohol. Esto no hace que Pinglo haya sido considerado alcohólico, pero había una ingesta más o menos regular en estos escenarios. Y definitivamente su sensibilidad social se hizo evidente, como lo señaló Oscar, en una segunda fase de su vida productiva, musical, abierto a ideas nuevas, lector, ávido, y tendencias socialistas en su manera de ser o de pensar y en su manera de crear. Estos despliegues creativos entonces se van dando en función de la historia que le tocó vivir. La música criolla y la generación de Pinglo, es decir, aquellos que se consideran nacidos entre 1890 y 1905, tienen nombres que muchos los reconocemos como clásicos en la llamada música criolla. Ahora los llamamos clásicos: Bocanegra, Carlos Sacco, Filomeno Ormeño, Lucho de la Cuba, Márquez Talledo, Laureano Martínez, Alcides Carreño. Es decir, ellos son pertenecientes a la generación de Pinglo. ¿Y qué factores socioambientales jugaron un rol en esa fase de su creatividad? Estos barrios de Lima, los diferentes barrios que se han mostrado en mapas, el fútbol como factor igualitario, cultivo de cercanías colectivas y esbozo de reivindicaciones. El fútbol que en cierto modo empezó a dar prominencia a gente del grupo popular, y el as Alejandro Villanueva, del cual Pinglo fue un admirador muy profundo, realmente lo tipifica bastante bien. Y además el culto a la Guardia Vieja, que ya hemos señalado, la bohemia limeña, el llamado sábado peruano, el día de las jaranas, ¿no? Que forjó amistades profundas y sinceras en el ente colectivo, en la comunidad, el grupo social al cual Pinglo pertenecía. En cuanto a aspectos de la obra de Pinglo, hay varios. O sea, estoy refiriéndome a temas, grandes áreas emocionales, sentimentales, creativas, que Pinglo reflejó. Primero, evocación
nostalgia y reflexiones. Y allí tienen algunos de los títulos de su obra que representan esta fase: De vuelta al barrio, El ferrocarril, Claro de luna, Los limoneros, Recuerdo mío, también llamado Loca juventud, El espejo de mi vida. Reflexiones. El fútbol y sus figuras. Dedicó en sus primeras etapas varias canciones a Villanueva, el As, Alejandro Villanueva. Los tres ases eran Villanueva, Valdivieso y alguien más que se me olvida, y por supuesto Alianza Lima, su equipo favorito. O sea que este tema ocupó parte de su productividad. Luego, valses sentimentales y románticos, nombres de mujeres: Amelia, la primera chica de la cual se enamoró; Evangelina, Rosaluz, Buquet, Perdón señorita, Hermelinda. Temas sociales y reivindicativos: El abriego, Jacobo el leñador, El canillita, Pobre obrerita, El tísico, Mendicidad. Y por supuesto el que me ocupa enseguida. Pero es interesante ver que es una obra de amplio alcance en numerosos aspectos de lo que es una vida humana, sensible, abierta a su ambiente, y que refleja con su creatividad la posibilidad de gozar mejor estas diferentes áreas. Hablemos entonces de El plebeyo. Se publicó en 1932. ¿Cuál es el origen histórico del plebeyo? ¿En qué se basa? Unos dicen que relata un aspecto de la vida amorosa de su gran amigo Jorge Lázaro Loaiza. Es una historia. Otra es que el plebeyo refleja la vida, la experiencia de un modesto tejedor llamado Luis Enrique Rivas. Y la tercera, una vivencia propia de Pinglo, basada en el hecho de que se enamoró de una chica llamada Giannina, hija de un comerciante italiano de Florencia, que vivía en la zona, que motivó un poco, dicen, la mudanza de un barrio a otro en pos de Giannina. Parece, obviamente esto no fructificó, parece que el padre se dio cuenta y se la llevó a Italia. O sea, hay varias versiones en relación a de dónde se origina esto. Además del hecho de que probablemente en las jaranas, en las reuniones, se tocaban estos temas o se hablaba de experiencias propias o ajenas. El plebeyo es un análisis de contradicciones, intolerancia e injusticias sociales. El análisis a manera de canción, que lo hace precisamente mucho más atractivo. Hay un cierto, en el plebeyo, estábamos hablando del plebeyo, hay un cierto tono combativo y de insubordinación hacia el orden imperante. Y recordemos las disposiciones de Benavides y compañía y Leguía, en fin, de refrenar estas expresiones populares. Hay además denuncia de rígidos pero inconsistentes dogmas religiosos. La mención del amor divino y el amor humano en la letra de El plebeyo. Afán testimonial más allá de la crítica o actitudes políticas extremas y mediocres. Estos son entonces, en mi opinión, algunos de los aspectos fundamentales que se perciben en el contenido del plebeyo. Ahora bien, este es también algo mío, una especie de breve análisis psico-sociocultural de la letra del plebeyo. ¿Sabemos su letra? La noche cubre ya. Luego, la luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. ¿Cómo sintetizo esta parte del plebeyo? Como la descripción de un entorno oscuro, amenazador y sombrío. Para empezar. Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar, nos muestra al protagonista,
enfrentando una realidad ineludible. El siguiente verso, trémulo de emoción, dice así en su canción: mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. El alma en que se anida mi incomparable amor, ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre, ni es otro el corazón. Y vean en la primera, esa frase que les decía, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Algunos consideraron esto una irreverencia, una blasfemia. Pues bien, esta fase, esta parte del vals, es un cuestionamiento de inequidad e injusticias con clara afirmación de semejanzas entre lo que es amor divino y amor humano. Estas son partes de la lírica del plebeyo que no son muy conocidas, pero es parte del vals. Así en duelo mortal, abolengo y pasión, en silenciosa lucha, condenarnos suelen a grande dolor, al ver que un querer, porque plebeyo es, delinque si pretende, lenguantada mano de fin. Como lo canta el doctor Carcelé. El corazón que ve destruido su ideal reacciona y se refleja en franca rebeldía. Pues bien, ¿qué es esto? Atisbo de desaliento y angustia, seguido por reafirmación de rebeldía y esperanza. El plebeyo de ayer es el rebelde de hoy, que por doquier pregona la igualdad en el amor. Felipe Pingló pertenece a la historia y, en cierto modo, lo que sigue, que es ya la parte final de mi presentación, son reflexiones y opiniones en torno a la trayectoria y al significado de la obra de Pingló, específicamente del plebeyo, en relación en la perspectiva de los tiempos y desde el punto de vista de diversos autores, intelectuales, pensadores, musicólogos, etc. Rápidamente, don Jorge Basadre dijo que Pingló demostró desde muy joven una natural afición a la música al interpretar los one steps, los foxtrots y los black button, los tangos y otros ritmos que estaban de moda, para luego, delgado y melancólico, con su cara larga y angustiada, sosteniendo su guitarra con la mano izquierda, componer infatigablemente la letra y la música de sus propios valses. Su gran amigo, Samuel Joya, a poco de su muerte, dice: buen amigo, camarada leal, se estaba una noche íntegra tocando sin repetir sus canciones. Jamás se negaba a tocar y cantar. Donde se encontraba no languidecían las farras. Su generosidad lo ha enfermado. Como era bueno y célebre, todos lo solicitaban. Y Pingló, a quien deleitaban las malanoches, siempre que pudiera cantar, no se negaba jamás. Eso lo enfermó. Toledo Brockman, autor de un libro que se llama Felipe de los Pobres, el título, pero Brockman lo tomó de Juan Gonzalo Rossi, que llamó a Pingló en algún momento Felipe de los Pobres. Dice, fue testigo de su época al inmortalizar calles, barrios, hombres y mujeres, además de niños y ancianos a quienes los sectores sociales altos pretendieron ignorar casi por completo. Sebastián Salazar Bondy, aquel escritor, dicen, no muy reconocido o no tan reconocido como debiera haber sido, que tenía muy inquieta a la clase alta de Lima en su época, autor de Lima la Horrible, dice, en los versos de Felipe Pingló, el hombre oscuro de la calle halló su alma trémula, su neblina interior, su desahogo. El musicólogo Juan Luis Damert, en la obra del bardo criollo hay la visión de la multitud, de la república que ve, siente y escucha en las calles de Lima y cuyo centro vendría a ser el barrio, tan caro a los limeños de ayer, tan extraño a los de ahora. El mismo Damert continúa, sus personajes son lecciones de historia para el que los encuentra.
Como en un cuadro de Bruegel o en una procesión del Señor de los Milagros, la gente se aprieta en sus letras, circula, va en auto, da direcciones de nichos, vende picarones. Parece un retablo de la vida entre la ciudad y el campo, cuyos amplios ejes de significación se deslizan entre la pureza quieta de la aldea y el veloz frenesí del cabaret, lugares símbolo de la vida moderna. El bohemio contra el abriego, el saltimbanqui del amor, las mujeres que habitan esos polos de traición y fidelidad, una corte de personajes que reflejan definitivamente la república que Pinglo ve y escucha en las calles de Lima durante las primeras décadas del siglo XX. Fred Rohner es el autor de un libro publicado el año 2018 por la editorial de la Universidad Católica del Perú. Él es un de origen francés, actual profesor de temas humanísticos en la Católica, escribe un libro titulado La Guardia Vieja, que es una historia de esa fase de la música criolla. Y en su libro plantea una serie de temas que, en mi opinión, podrían ser no solamente aplicables a la Guardia Vieja, sino a temas de la obra de Pinglo y en general de aspectos históricos y de reflexión sobre la música popular peruana. El vals criollo como objeto de estudios multidisciplinarios. Me encantaría ver esas obras. Genealogía y mitología del vals criollo limeño, el vals criollo y las expresiones de nacionalismo popular. Son temas de investigación multidisciplinaria realmente, que para médicos, ciencias sociales, psicología, antropología, etcétera. Y por supuesto poesía, historia y música. Leer, componer y oralizar. Es interesante este proceso. El universo letrado de los sectores populares. Los sectores populares tienen su propia cultura y el reflejo alturado tal vez desde la música de Pinglo tiene que ver con lo que este sector de la población puede hacer y debe ser estudiado. Y la llamada ciudad letrada, es decir, un tema que Rohner desarrolla adecuadamente. El plebeyo tiene pues mensajes y significados. Es una expresión de sentimientos auténticos: amor, angustia, protesta, rebeldía y esperanza. El plebeyo nos permite insertarnos en la realidad social de aquella época y provee crítica sutil, firme y certera a esas realidades. Hay universalidad del amor como realidad lacerante y como mensaje intemporal. El amor sea entre quien fuere y cómo se desarrolla. Y por último, letra y música de la canción popular como reflejos de la historia y pilares de innovación cultural. Finalmente, el plebeyo debe ser materia de estudios multidisciplinarios, tal como se ha propuesto. Y aunque Felipe Pinglo no fue arequipeño, quiero terminar con este. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Renato Alarcón.